De gobernanza remite al conjunto de estructuras y de procesos mediante los cuales se ejerce la autoridad en la conducción de los asuntos públicos. Consecuentemente, nuestra investigación aborda el estudio de esa arquitectura institucional que a lo largo de los años ha ido construyendo el Estado para atender el problema de la pobreza, incluyendo el ejercicio del liderazgo o rectoría sectorial, así como la coordinación entre los distintos actores involucrados en esta materia. Y aborda también el estudio de las políticas públicas que han sido impulsadas en esta materia durante un determinado periodo. Quiero hacer énfasis en que el estudio intenta analizar un conjunto de 6 administraciones de manera global y no una en particular. En cuanto a las motivaciones del estudio, en primer término está la constatación del estancamiento de la pobreza desde el año 1994 hasta la fecha, en valores próximos a un 20% y un 6% en pobreza general y pobreza extrema respectivamente. Eso a pesar de que durante el mismo periodo se han asignado cada vez más recursos en términos del PIB al sector social en general y a las políticas selectivas de combate a la pobreza. Entonces, el hecho de que durante este periodo de estudio se asignen cada vez más recursos a la inversión social pública y a las políticas selectivas, pero al mismo tiempo los índices de pobreza se mantienen estancados, plantea interrogantes con respecto a la pertinencia y eficacia de las políticas públicas y del diseño institucional del Estado para atender el problema de la pobreza. Y por supuesto que plantea preocupaciones a un órgano como la Defensoría de los Habitantes con respecto a la incidencia de la pobreza en el ejercicio de derechos. Y otras motivaciones tienen que ver, por supuesto, con distintos diagnósticos, distintos estudios que múltiples fuentes han efectuado con respecto a las políticas sociales, a las políticas selectivas de combate a la pobreza. Hemos estudiado diagnósticos por parte del Banco Mundial, de la Contraloría General de la República en relación con el desarrollo de las políticas selectivas, y informes de académicos que apuntan a la debilidad de la rectoría sectorial establecida por decreto. Entonces, con esas motivaciones, hemos emprendido esta investigación en la cual el periodo de estudio tiene que ver con el intervalo entre 1994 y el 2018, justamente el periodo en el cual los índices de pobreza se han estancado a pesar de que se incrementan los recursos de la inversión social pública. Entre los objetivos, tal vez destacar el objetivo general de la investigación es analizar la gobernanza sectorial a partir del enfoque de derechos humanos y los principios del buen gobierno para identificar desafíos y formular las recomendaciones respectivas que permitan adaptar la arquitectura institucional y las políticas públicas a tales estándares y principios de derechos humanos. El estudio adhiere a la triangulación metodológica, es decir, la combinación de diferentes perspectivas teóricas y metodologías en el análisis de datos, y en ese sentido recurrimos al enfoque basado en derechos humanos y los principios del buen gobierno materializados principalmente en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, suscrito por Costa Rica en el año 2006, y también a la perspectiva teórica del neoinstitucionalismo, con el cual intentamos analizar la estructura estatal de lo social. Recurrimos a diferentes técnicas, el análisis documental fundamentalmente por la naturaleza de este estudio. Hemos examinado diferentes normativas y doctrina de derechos humanos, literatura especializada sobre política social, informes de órganos de control nacionales y de entidades internacionales sobre la aplicación de la política social selectiva, mediciones sobre la pobreza durante todos estos años, y también hemos analizado las respuestas oficiales que han llegado a la Defensoría tras consultas realizadas especialmente del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Muy bien, con respecto a los hallazgos, el primer hallazgo, hemos agrupado los distintos hallazgos en 4 grupos. El primero de ellos tiene que ver con el traslape normativo en la designación de una rectoría sectorial.
y vamos a ilustrar con algunas figuras lo que ha sido el cambio continuo de rectorías sectoriales durante el periodo de estudio desde 1994 a la fecha. Bueno, la institucionalidad del Estado en relación con lo social, según un estudio del Estado de la Nación, incluye casi 100 instituciones que tienen que ver con la política social y casi 30 instituciones que tienen que ver con las políticas selectivas, que son las que atienden la pobreza. Entonces tenemos un entramado institucional importante, de lejos es el más grande de Centroamérica, y de acuerdo con la organización que tiene el Estado desde la Ley de Planificación, la institucionalidad se agrupa de acuerdo con sectores específicos de actividad. Entonces, lo que tiene que ver con la política social ha sido atendido a nivel de la Rectoría por el Estado costarricense desde el año 1951 con la ley orgánica que crea el Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo, su ley de creación le asigna funciones típicas de rectoría en materia de bienestar social y en la dirección de la política social. Por lo tanto, a nivel normativo podríamos entender que existe una rectoría establecida en el estudio que inicia, como dijimos, en 1994. Para esa nueva administración está vigente un decreto ejecutivo emitido en 1983 por parte de la administración Monge Álvarez, que establece la sectorización o sectorialización vigente para ese momento. Establece ese decreto 10 sectores específicos agrupados en dos grandes comisiones nacionales, la Comisión Económica y la Comisión Social, cada una de ellas liderada por un vicepresidente de la República. Pues bien, entonces se crea un Consejo Social a cargo de un vicepresidente de la República y le asigna labores de rectoría en relación con los 5 sectores sociales que integran. Tenemos así entonces que se nos empieza a complicar el panorama para poder identificar claramente quién ejerce la rectoría: 2 instituciones por ley y un órgano por decreto ejecutivo. Este esquema sectorial, que ya de por sí genera un traslape que urge aclarar y resolver, se mantiene hasta la segunda administración Arias Sánchez en el año 2006, cuando a través de un nuevo decreto ejecutivo deroga el que estaba vigente, elimina los consejos social y económico y con ello retira las competencias de rectoría que tenían los vicepresidentes de la República, crea un nuevo sector, el sector social y de lucha contra la pobreza. Es la primera vez que la institucionalidad encargada de atender la pobreza se conforma como un sector específico y asigna la rectoría de ese importante sector al ministro de Vivienda. Estamos hablando del año 2006. Bueno, para el año 2008 el ministro de Vivienda renuncia y entonces se emite un nuevo decreto en el cual le cambia el nombre al sector de social y lucha contra la pobreza por el de bienestar social y familia, le retira las competencias de rectoría al ministro de Vivienda, se las asigna al presidente ejecutivo de Limas, designado como ministro sin cartera de bienestar social y familia, y entonces es el nuevo rector de ese sector. Sin embargo, solo 3 meses después, en septiembre del año 2008, a través de otro decreto ejecutivo, le sustrae las competencias de rectoría al presidente de Limas y se las asigna a la ministra de Salud. Del 2008 al 2010, la ministra de Salud entonces tiene las competencias de rectoría del sector social y lucha contra la pobreza por decreto, pero al mismo tiempo, por ley, el IMA sigue teniendo la rectoría en el segmento de pobreza extrema, y al mismo tiempo, por ley, el Ministerio de Trabajo tiene la rectoría sobre el sistema las políticas de bienestar social y política social. Bueno, la administración Chinchilla Miranda, a través de un nuevo decreto ejecutivo, le sustrae la competencia de rectoría a la ministra de Salud y se la asigna al ministro de Trabajo. Entonces, al menos en este esquema hay una mayor convergencia entre lo que la ley le asigna al Ministerio de Trabajo y lo que un decreto ejecutivo también le asigna en el segmento de lucha social, de lucha contra la pobreza. Pero con la administración Solís Rivera se emite un nuevo decreto ejecutivo. Al principio, durante 10 meses, se le mantiene el ejercicio de la rectoría al Ministerio de Trabajo, pero 10 meses después se le sustraen las competencias de rectoría, las cuales se asignan otra vez al presidente ejecutivo de Limas, ahora convertido en ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Y entonces ahí tenemos un esquema sectorial otra vez parecido al de años atrás, donde tenemos 3 entidades con funciones típicas de rectoría. Pero la cosa no para ahí. Con la administración Solís Rivera pues se crea un fuerte Consejo Presidencial Social que involucra a todos los sectores sociales del gabinete, y también tiene labores de rectoría sobre todo el entramado social del Estado. Entonces este es el esquema de rectoría sectorial que tenemos en este momento. Díganme ustedes quién es el rector en este esquema. Es un poco complicado poder determinarlo. Tenemos 2 instituciones que por ley tienen labores de rectoría que no han ejercido durante esta administración, y tenemos otras 2 entidades que por decreto tienen esa función asignada y que en la práctica son las que la han llevado a cabo. Bueno, este esquema de rectoría sectorial plantea varios problemas. Primero, lo que dijimos, el traslape normativo, lo cual a través de leyes y de decretos se asignan labores típicas de rectoría a diferentes cargos públicos, y esto resta seguridad y certeza jurídica al ejercicio de la rectoría. También genera una clara confusión de roles entre vicepresidencias, ministerios e incluso instituciones autónomas, y por supuesto ello contribuye a diluir las distintas responsabilidades en esta materia. Al diluir las responsabilidades entre al menos 4 rectores, ello va en contra de uno de los postulados fundamentales del enfoque de derechos humanos, según el cual las obligaciones del Estado deben identificar claramente a los titulares de deberes y sus responsabilidades. Es a partir de esa clara identificación que los habitantes, las y los habitantes titulares de derechos, podemos exigir cuentas y podemos garantizar la justiciabilidad de los actos y omisiones de esos titulares. Pero además este esquema sectorial riñe con el ordenamiento jurídico de valor incluso constitucional con respecto a la responsabilidad que cabe únicamente a Presidente de la República y Ministro del ramo para ejercer labores de rectoría. También este esquema sectorial plantea una discusión con respecto al respeto del principio de jerarquía de las normas, porque en la práctica ha primado una rectoría establecida por decreto cuando al mismo tiempo ya había una norma de rango superior que por ley establecía esa rectoría a otros órganos diferentes. Plantea también este esquema sectorial una discusión sobre la pertinencia de seguir designando al presidente ejecutivo de Limas como rector sectorial. Claramente es un ministerio sin cartera y por lo tanto podemos suponer carente de los recursos legales y logísticos necesarios para llevar adelante tan importante labor. En el marco de esta investigación conocimos, por ejemplo, que los consejos sectoriales regionales o no se crearon o se crearon solo algunos y tardíamente. Nos decía el secretario técnico del sector desarrollo humano que pues sus funciones se agotan en preparar informes para los ministerios de Hacienda y de Planificación y no le da tiempo de atender otras labores propias de la rectoría. Y finalmente este esquema sectorial es discutible en términos de los resultados sobre el desempeño de los índices de pobreza. Si bien es reconocido por esta Defensoría de los Habitantes el esfuerzo tan claro que ha emprendido esta administración para lograr bajar 2 puntos porcentuales de pobreza en 4 años a pesar de la difícil situación macroeconómica, pero lo cierto del caso es que un esquema sectorial muy similar a este también se ha aplicado en 4 de las 6 administraciones que estamos estudiando en este periodo, durante las cuales, tales como lo dijimos, la pobreza se ha estancado en valores cercanos al 20% a pesar del incremento en la inversión social y a pesar de que administraciones anteriores tenían un mejor contexto macroeconómico. Entonces es discutible que este esquema sectorial sea un factor de éxito para disminuir la pobreza, además de que riñe claramente con nuestro ordenamiento jurídico. El segundo conjunto de hallazgos tienen que ver con los vacíos que ya existen de por sí en la escueta regulación que tiene el sector y en la dinámica sectorial. En primer lugar, el reglamento orgánico del Poder Ejecutivo, que es la norma que regula el funcionamiento del sector desarrollo humano, identifica muy vagamente las responsabilidades. Por ejemplo, mientras al ministro rector, el presidente de Limas, le asigna un total de 11 responsabilidades específicas,
A la coordinadora del Consejo Presidencial Social, que en la práctica ha sido quien ha ejercido verdaderamente las labores de rectoría, pues no le asigna ninguna función, más allá de la genérica coordinación del órgano. Entonces, en el espacio más alto del Estado, donde se toman decisiones estratégicas de alcance nacional sobre política social, pues se asigna a una persona a la cual no se le responsabiliza en específico en ninguna materia. La naturaleza de los consejos presidenciales, aquí estamos hablando en particular del Consejo Presidencial Social. Ese consejo en la normativa que regula esta materia tiene dos funciones diferentes. Por un lado, se establece que es un órgano consultivo de asesoría al presidente de la República, más o menos en los términos que estaba establecido en la administración anterior, un órgano de asesoría básicamente, pero un artículo después, en el artículo 8 del reglamento, le asigna importantísimas atribuciones de aprobación de políticas, programas y proyectos. Entonces es un claro órgano de administración activa que decide y ejecuta. Esa naturaleza de órgano asesor o de administración y de órgano decisorio, pues urge aclararlo, por supuesto. Si nos quedamos con que la función principal que en la práctica ha tenido el Consejo Presidencial Social es el de adoptar decisiones, bueno, resulta que en el reglamento esa función riñe o constituye una duplicidad, porque en el artículo 6 se le asigna esa misma función, la de aprobar políticas, programas y proyectos, al ministro rector y a su Consejo Nacional Sectorial. Entonces ahí hay una clara duplicidad entre esos dos consejos. Pero otro vacío tiene que ver con la naturaleza de los consejos sectoriales, y es que el artículo 10 establece que son un órgano de consulta, de asesoría del ministro rector, pero el artículo 6 establece que es un órgano colegiado de toma de decisiones y de aprobación de políticas. Entonces, ¿qué es el Consejo Nacional Sectorial? ¿Un órgano asesor o un órgano donde se toman decisiones de manera colegiada? Si es lo segundo, pues se equipara en autoridad al propio ministro rector, y eso urge aclararlo. Por otra parte, llama la atención la integración que tienen el Consejo Presidencial Social y el Consejo Nacional Sectorial. Resulta que el Consejo Nacional Sectorial, que está coordinado por el presidente ejecutivo en su condición de ministro sin cartera, reúne a 11 instituciones, pero el Consejo Presidencial Social, que es el verdadero centro de toma de decisiones, reúne a 9 instituciones. Bueno, de esas 9 instituciones, solo 3 participan en el Consejo Nacional Sectorial. Es decir, el órgano decisorio del Estado, donde se toman las principales decisiones en materia de política pública, solo incorpora a 3 instituciones que formalmente integran el sector de desarrollo humano. Entonces eso es algo que también debe ser aclarado. Y finalmente, el Consejo Sectorial, el sector desarrollo humano en esta administración, carece de regulación específica y únicamente basa su funcionamiento en un reglamento orgánico que en lo fundamental está destinado a regular la organización del Poder Ejecutivo. Finalmente, aunque la normativa, el reglamento del Sistema Nacional de Planificación desde el año 2013 establece que cada sector del Estado debe tener un instrumento de planificación de mediano plazo, el plan quinquenal, el sector de desarrollo humano no lo ha construido desde el año 2013 y eso incide negativamente en la planificación y organización de su trabajo. Un tercer hallazgo de la investigación tiene que ver con la inconsistencia en políticas cuatrienales de cada administración. Hablamos de que el periodo comprende 6 distintas administraciones y las políticas públicas de cada una de esas administraciones tiene vacíos que urge solventar. En primer término, la inexistencia de planes específicos en algunas administraciones. De las 6 administraciones que comprende el estudio, 2 no emitieron una política nacional de combate a la pobreza, sino que establecieron sus distintas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un instrumento de planificación general, no es el espacio donde se deba incluir las políticas específicas de un determinado sector, en este caso el que atiende la pobreza y sus respectivos planes de acción. Por otra parte, se aprecia una clara ruptura de los enfoques programáticos con cada nuevo gobierno. Los sucesivos gobiernos de estas 6 administraciones han roto las líneas principales programáticas, las principales poblaciones metas, las principales metodologías de atención y los diferentes registros de población beneficiaria. Se han invertido múltiples recursos en la creación de sistemas de registro que los ha parcialmente ignorado o modificado la siguiente administración.
Por otra parte, en las políticas cuatrienales se aprecia en algunos casos una cobertura limitada. En el Plan Vida Nueva de la administración Pacheco solamente se atendía a una pequeña cantidad de distritos, de cantones prioritarios, y en este caso, en la administración Solís Rivera, pues conocemos que la estrategia Puente al Desarrollo se destina a atender una determinada cantidad de distritos prioritarios. No obstante, desde la perspectiva de los derechos humanos, no se puede, si bien nosotros entendemos la necesidad de priorizar acciones, desde una perspectiva de derechos no es admisible que haya un universo de personas en condición de pobreza que no habitan distritos prioritarios, respecto a las cuales no existen políticas específicas para sacar a esa gente de la pobreza. Y en las políticas cuatrienales de todas las administraciones ha existido en general una inobservancia de algunos principios de derechos humanos. No ha existido mecanismos de participación ciudadana, no ha existido ejercicios sistemáticos de rendición de cuentas, no ha existido suficientes acciones afirmativas para todos los colectivos en condición de vulnerabilidad. Se ha apostado principalmente a acciones afirmativas en términos de género y de edad, de adultos mayores, de niñez, pero hay algunos otros colectivos en situación de discriminación que no han sido atendidos adecuadamente, especialmente quienes sufren discriminación por su origen étnico o geográfico. Y también ha faltado una normativa, regulación, prácticas de transparencia y publicidad respecto de las decisiones que adoptan los distintos órganos colegiados que han establecido las distintas administraciones. Aquí es un poco difícil conocer la deliberación que los distintos consejos presidenciales especialmente han llevado adelante y las decisiones específicas que han adoptado. Y el cuarto hallazgo tiene que ver con la inexistencia de una política de Estado de largo plazo, y es que el reglamento del Sistema Nacional de Planificación establece desde el 2013 el deber que tiene el Estado de construir un plan estratégico nacional en cada sector de actividad. Entonces, planes estratégicos que deben ser para periodos mayores de 20 años, es decir, un instrumento de planificación de largo plazo. Bueno, a la fecha se ha incumplido con construir ese instrumento de planificación en el sector de desarrollo humano, y por supuesto esto nos plantea una inquietud con respecto a cuál es la política de Estado en materia de atención de la pobreza que se vincula estrechamente con el objetivo de desarrollo sostenible número 1, poner fin a la pobreza. Bueno, en este momento, aunque se está construyendo el marco de actuación del Estado en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, no existe en este momento un plan específico de pobreza de largo plazo. Las recomendaciones, bueno, a partir de los hallazgos que identificamos en esta investigación, en relación con el traslape normativo en la designación de la rectoría sectorial, la Defensoría de los Habitantes le recomienda al Presidente de la República formular un proyecto de ley para designar con toda claridad cuál ente del Estado va a asumir la rectoría del sector de atención de la pobreza. En esa regulación por ley de la rectoría del sector pobreza, tiene que considerarse derogar aquellas disposiciones de la ley de Limas que le asignan rectoría en materia de población en pobreza extrema, y también debe considerarse la posibilidad de derogar aquellas normas de la ley del Ministerio del Trabajo que le asignan rectoría en materia de bienestar y política social, o en su defecto precisar muy claramente qué se entiende por rectoría en materia de bienestar y política social del Ministerio del Trabajo. Se le recomienda al Presidente de la República reglamentar esa ley donde se designe claramente a la rectoría sectorial con enfoque de derechos humanos. Ese enfoque tiene que considerar muy particularmente la participación ciudadana, pero no plantearla a nivel de una aspiración o principio, sino formalizar a nivel del reglamento cuáles van a ser los espacios y los mecanismos que van a involucrar la participación de ciudadanos en todas las etapas de la política pública. En relación con la dinámica del sector desarrollo humano, se le recomienda al Presidente de la República y a la Ministra de Planificación emitir el Plan Nacional Sectorial, que es el instrumento de planificación quinquenal del sector con el cual se ha incumplido desde el año 2013, reformar el reglamento del Poder Ejecutivo para asignar responsabilidades a los coordinadores, a quien ejerza coordinación de los consejos presidenciales, y en este momento claramente estamos pensando en la regulación que establezca responsabilidades a quien coordina el Consejo Presidencial Social. Se le recomienda también
reformar el reglamento del Poder Ejecutivo para establecer claramente cómo es el proceso de toma de decisiones a nivel del sector. Y en relación con las políticas públicas, se recomienda al presidente de la República emitir el plan estratégico de 20 años y el plan quinquenal, y también vincular ese plan de largo plazo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Finalmente, al presidente de Limas, en su condición de ministro de Desarrollo Humano, se le recomienda impulsar procesos de empoderamiento de personas en condición de pobreza. Y es que si hablamos de la participación ciudadana, pero no hablamos previamente del empoderamiento de las personas que deben participar, entonces estamos con un discurso sumamente insuficiente. Aparte de promover procesos de empoderamiento, se le recomienda al ministro de Desarrollo Humano promover la organización de personas en condición de pobreza. Para la Defensoría es inadmisible sostener que no hay participación ciudadana en la formulación de políticas contra la pobreza porque no hay organización de personas en pobreza. No, es que es una obligación del Estado promover esa organización, y eso pasa por empezar a empoderarlos con respecto a sus derechos, a su derecho a la información, a su derecho a la organización. Hecho eso, el siguiente paso es promover la organización de personas en condición de pobreza para finalmente habilitar mecanismos formales de participación ciudadana, que, como decía, no se queden en meros principios, sino en mecanismos e instrumentos efectivos, para que todas las personas en condición de pobreza puedan participar en las distintas etapas de la política pública. Una reflexión final: la atención de la pobreza es una obligación que compete al Estado y por lo tanto merece y exige formular una política de largo plazo, y también merece y exige un diseño institucional que identifique claramente a cada actor involucrado y que establezca claramente los mecanismos de participación, no solo de las organizaciones de personas en condición de pobreza, sino también de organizaciones de colectivos que sufren discriminación. Muchas gracias por su atención.